Muchas gracias, Tony. Bueno, entonces el nombre de la clase de hoy es DBT para adolescentes, DBT-A, con conductas autolesivas. Bueno, les voy a presentar la agenda. Lo primero, vamos a hablar de la desregulación emocional como fenómeno transdiagnóstico. Luego vamos a comprender las funciones de la conducta autolesiva en adolescentes. Luego vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con el entrenamiento multifamiliar en DBT-A, pues DBT adolescentes. Y pues para contarles que se trata de una introducción respecto al tema de conductas autolesivas en adolescentes desde el abordaje de DBT adolescentes, para el cual tendremos unos entrenamientos adelante en esta modalidad que es DBT-A. Entonces, vamos a arrancar comentando cómo surge DBT-A. Y resulta que DBT-A surge a partir de DBT. Entonces, DBT es el modelo que diseñó Marshall Linehan para consultantes de alto riesgo diagnosticados con TLP. Luego, más adelante, un grupo de investigadores decide adaptar este modelo y surge DBT-A, que es una DBT para adolescentes con severa desregulación emocional, que sigue el modelo original de Marshall Linehan y es adaptado por Alec Miller, Jill Ratus y su equipo. Para destacar, en esta adaptación se mantienen los fundamentos dialécticos, es decir, se mantienen las cosas clave de DBT, como la teoría biosocial, sus funciones, los supuestos de DBT, los objetivos, los procedimientos de cambio, las estrategias de tratamiento, que son las estrategias centrales, las estrategias dialécticas, las estrategias de estilo, las estrategias de manejo de caso y, por supuesto, las habilidades. Ya más adelante vamos a hablar específicamente de algunas de estas cosas. Entonces, lo primero que se debió realizar, lo primero que se realizó fueron las adaptaciones contextuales. Entonces, hablamos de adolescentes y cuando hablamos de adolescentes estamos hablando de una población bien distinta, con un desarrollo emocional y cognitivo distinta al de los adultos. Entonces, si bien hacia la adolescencia ya estamos en un periodo de operaciones lógicas, de operaciones formales, también tenemos todos estos cambios hormonales, todos estos cambios ambientales que surgen naturales en los chicos. Están asistiendo al colegio, a la escuela, tienen una convivencia con sus familias que va a determinar también su manera de regular la emoción según lo aprendido y según lo que ven en ellos, en sus familias. Dependen de su familia para poder realizar la terapia. Esto hace pues, que sea diferente a lo que vemos con los adultos. Y que es necesario también intervenir con sus entornos. Esa intervención con sus entornos incluye los padres o los cuidadores en el tratamiento. Es decir, aparecen aquí sesiones familiares y también los cuidadores hacen parte del entrenamiento en habilidades. Entonces, en adolescencia, ¿para quién utilizamos DBT? Entonces, utilizamos DBT para aquellos consultantes con conductas suicidas, con autolesiones sin intencionalidad suicida, para personas adolescentes con conductas sexuales de alto riesgo, personas con trastornos de conducta alimentaria, con abuso de sustancias psicoactivas, con consumo de alcohol abusivo, en general, para personas con desregulación emocional. Vamos a hablar un poco sobre la teoría biosocial de DBT. Las conductas problemáticas, consecuencia de la desregulación emocional, según DBT, son producto de una transacción entre la vulnerabilidad emocional y un ambiente con conductas invalidantes. Entonces, recordemos que al hablar de transacción, el individuo tiene una conducta que genera una respuesta en el medio y ese medio, a su vez, genera, con su reacción, va a modificar la respuesta conductual del individuo y así sucesivamente. Cada interacción va a generar una nueva respuesta y es a esta interacción recíproca y constante a lo que llamamos la transacción.
Entonces, ¿entre qué sucede la transacción? Entre la vulnerabilidad emocional y el ambiente con conductas invalidantes. Entonces, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de vulnerabilidad emocional, estamos hablando de personas, de individuos, que tienen unas características comunes biológicamente determinadas. Vale la pena decir aquí que nadie escoge ser vulnerable biológicamente, sino que es algo que tocó. Entonces, ¿por qué se caracteriza esa vulnerabilidad biológica? Porque hay una alta sensibilidad a los estímulos emocionales. Entonces, si vemos acá, hay una gráfica que en el eje Y tiene la intensidad, en el eje de la X tiene el tiempo. Entonces, hay un estímulo emocional y ante ese estímulo emocional las personas altamente sensibles reaccionan más rápidamente que quienes no lo son. Luego tienen una intensidad más alta que la gran mayoría. Es decir, que las emociones son vistas y vividas de una manera amplia. Es decir, no es una tristeza pequeña, sino una tristeza grande, una gran tristeza, una gran ansiedad, una gran molestia, ¿sí? Es decir, altas en intensidad. Y luego hay un lento retorno a la calma. Es decir, que esa emoción que está tan alta se demora en volver a estar en la línea base. Estas son las tres características de la vulnerabilidad biológica: alta sensibilidad a estímulos emocionales, alta reactividad de la emoción y luego el lento retorno a la calma. La primera condición. Y la segunda que tenemos se trata del ambiente con conductas invalidantes. Entonces, ¿qué tenemos? Los contextos que tienen conductas invalidantes comunican al adolescente que sus experiencias privadas, como sus emociones, no tienen sentido o son vanas, son triviales, básicamente que no son entendidas por el medio donde están. Esas experiencias emocionales muchas veces son rechazadas, ignoradas e incluso castigadas. Expresiones como, usted ya va a venir a quejarse, lo tiene todo, si llora, si pone problema. Enfatiza en la necesidad de control de la expresión emocional. Muchas veces parece que en algunos ambientes está mal visto expresar la emoción, es decir, llorar, entristecerse, angustiarse, y les vamos enseñando a los chicos, a los adolescentes, a suprimir la emoción, más que a regularla, más que a gestionarla. Entonces, ese énfasis en la necesidad de control de la expresión también va a transmitir una experiencia de invalidación. Sobresimplifica la resolución de problemas. Estos comentarios, por ejemplo, como, usted se ahoga en un vaso de agua, usted va a llorar por esa bobada, como así que se pone, como así que se molesta por eso. Es como que hubiese cosas por las cuales yo me puedo enojar o cosas por las cuales me puedo entristecer y cosas que no. Entonces, de alguna manera, también es otra manera de invalidar. No tolerar las demostraciones de malestar emocional en los otros. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes están en varios contextos y esos contextos en ocasiones tienen conductas invalidantes. Entonces, no vamos a hablar de que el contexto es invalidante, sino que las conductas que se ven en el contexto pueden ser invalidantes. Por ejemplo, en el colegio puede haber comentarios que resultan invalidantes. Incluso ni siquiera se necesita utilizar la palabra. Hay maneras de invalidar que vienen del lenguaje preverbal. Entonces, una mirada de desaprobación ante alguna expresión emocional, incluso la desatención cuando, por ejemplo, en la familia el adolescente está comunicando alguna necesidad o está contando algo que para él es importante y su interlocutor está chateando, está contando, sí, sigue, cuéntame, y pues no está prestando atención a lo que el chico está diciendo, está comunicando. Con el tema de las redes sociales se encuentran invalidaciones grandísimas. Recuerdo también que hay algunas redes sociales en algunos chicos de colegios
han puesto como páginas para burlarse de algunos de sus compañeros que tienen dificultades, cosas que ponen de manifiesto cosas privadas de los chicos y que también son altamente invalidantes. El tener imágenes ideales y el comparar las imágenes reales de los chicos, de los adolescentes con imágenes ideales y burlarse de ellos en redes. Los contextos como la comunidad, comunidades intolerantes o comunidades que segregan a la población. Incluso los mismos profesionales de la salud en algunas ocasiones pueden tener conductas invalidantes frente a ciertas situaciones, por ejemplo, frente a las expresiones emocionales en los chicos o frente a situaciones de enfermedad donde se sobresimplifica el problema o donde se infiere que es una mentira o que están fingiendo algún síntoma, también invalida a estos chicos. Entonces, ¿qué sucede? Que crónicamente la interacción entre estas dos cosas, que son la vulnerabilidad biológica más las conductas invalidantes del ambiente, se va a generar lo que es la desregulación emocional. Y resulta que la desregulación emocional es un fenómeno transdiagnóstico. Entonces, en la desregulación emocional, el individuo, por más que tiene la intención de gestionar su emoción, no lo logra. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo estoy con esta desregulación emocional y lo logro contener esa emoción, voy a tener una desregulación conductual, que es lo que prende generalmente las alarmas. Entonces, hablamos de que la desregulación emocional es un fenómeno transdiagnóstico porque puede encontrarse en muchas de las patologías que aquejan a nuestros adolescentes y porque muchas veces se trata de una manifestación conductual la que nos pone en evidencia que hay una desregulación emocional. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades o las patologías en las que podemos encontrar una desregulación emocional? Entonces, si ustedes miran el gráfico, pues casi que todas, ¿verdad? Tenemos depresión, ansiedad generalizada, tenemos en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, los trastornos de conducta, en los trastornos límites de personalidad. Bueno, a esta edad no hablamos de trastornos, hablamos de los rasgos. Hablamos también del alcoholismo, del abuso de sustancias, los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, hay muchas entidades, como lo vemos, que pueden cursar con desregulación emocional. ¿Y por qué queremos hablar de esto? Porque muchas veces también se estigmatiza o se piensa que un síntoma equivale a solo una entidad diagnóstica. Y hace un tiempo como que había una creencia generalizada en el gremio, y es que la persona que tenía autolesiones automáticamente estábamos pensando ya en el trastorno de personalidad. Y pues esto va más allá, ¿sí? Estamos hablando de que la desregulación emocional puede verse en muchas categorías diagnósticas e incluso no caber en ninguna de estas. Entonces, ¿qué sucede? Que podemos andar en un amplio espectro entre la desregulación y la sobreregulación. Porque ya hablábamos hace un momento que el mensaje que se da es que necesitamos no mostrar la emoción. Y una de las maneras de no mostrar la emoción es sobreregular. Y resulta que tanto la desregulación, que es un extremo, como la sobreregulación, que es otro extremo, nos van a dar muchísimos problemas. Entonces, si la desregulación me da lugar a la desregulación comportamental y la sobreregulación, hagan de cuenta que aprieto acá una bola de plástico, una pelota de plástico, y entre más aprieto, más posibilidades tiene de volar y producir también un estallido conductual. Entonces, en ambos extremos podemos ver manifestaciones comportamentales. Entonces, vamos a volver a la desregulación. La desregulación emocional y conductual en los adolescentes genera dificultades para desarrollar un sentido de sí mismos estable y formar relaciones satisfactorias con sus pares y sus miembros de familia. De ahí que aparezcan las problemas de conducta impulsivos o evitativos, que suelen ser consecuencia de la desregulación o del esfuerzo por sobreregular.
Entonces, por lo general, las conductas impulsivas están asociadas a la desregulación y las evitativas podrían ser un esfuerzo por sobreregular o también terminar en una conducta impulsiva. Entonces, vamos a hablar sobre las etapas y metas del tratamiento. Entonces, en DBTA, igual que en DBT para adultos, tenemos la primera parte consiste en el pretratamiento. El pretratamiento es de las partes fundamentales aquí para poder tener una adherencia al tratamiento, para que haya la posibilidad de que un adolescente ingrese al tratamiento. En el pretratamiento lo que hacemos es orientar y comprometer al tratamiento. En este caso de DBT adolescentes tenemos por lo menos 3 personas comprometidas aquí. Y ese compromiso es del adolescente, de la familia y del terapeuta. Entonces, ¿qué hacemos en pretratamiento? En primer lugar, informar al adolescente sobre de qué se trata el tratamiento con DBT. Informar a la familia del adolescente sobre el tratamiento DBT. Y luego de eso, necesitamos obtener el compromiso tanto del adolescente como de su familia para iniciar con el programa. Además de eso, asegurar que hay un compromiso de parte del terapeuta con el tratamiento. Entonces, esto nos va a tomar al menos unas 4 sesiones. Luego del pretratamiento, cuando obtenemos el compromiso de tratar, vamos a tener la etapa 1. Y resulta que en la etapa 1 es donde estamos aquí con la mayoría de los problemas graves de desregulación. La etapa 1 tiene como objetivo disminuir los comportamientos que atentan contra la vida, disminuir las conductas que atentan contra la terapia, disminuir las conductas que atentan contra la calidad de vida e incrementar las conductas habilidosas en su orden. Las siguientes etapas también tienen sus funciones importantes. La etapa 2, disminuir la evitación a las experiencias emocionales y el estrés postraumático. La etapa 3, incrementar el autorrespeto, lograr metas individuales y abordar problemas normales de la vida. La etapa 4, encontrar disfrute, sentido, conexión y autorrealización. Entonces, vamos a ir mezclando ahora y vamos a hablar de la autoagresión sin intencionalidad suicida. Es decir, vamos a hablar de lo que nosotros denominamos CASIS, conductas autolesivas sin intencionalidad suicida. Entonces, ¿cuál es la definición de autoagresión sin intencionalidad suicida? La definición es una destrucción o alteración deliberada y directa de tejido corporal sin una intención suicida consciente, pero que resulta en una lesión lo suficientemente grave como para que se produzca el daño tisular, el daño del tejido. Entonces, durante mucho tiempo, las autolesiones se asociaron a muchas patologías. Entonces se habla de la esquizofrenia, la tricotilomanía, los trastornos de personalidad, trastornos de conducta alimentaria, trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, al trastorno explosivo intermitente agudo, al retardo mental, déficit cognitivo, hoy llamado déficit cognitivo, a los trastornos genéticos y los trastornos del desarrollo. Sin embargo, cada vez más los investigadores han estado estudiando estas conductas autolesivas sin intencionalidad suicida. Y hay evidencia que nos lleva a pensar que las conductas suicidas y las conductas autolesivas sin intencionalidad suicida tienen diferentes vías, diferentes funciones y diferentes correlatos fenomenológicos. ¿Qué quiere decir esto? Los autores afirman que los actos suicidas plantean mayores riesgos y pueden requerir intervenciones diferentes a las de los CASIS o conductas autolesivas sin intencionalidad suicida repetitivos. Pero va más allá de esto, y es que nos despiertan en cuanto a evaluar la necesidad de la intención, porque algunos dirán, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Esta conducta autolesiva tiene o no tiene intencionalidad suicida? Entonces, es muy importante establecer
¿cuál es la intención cuando hay una autolesión? ¿Mm? Es decir, ¿hay una autolesión con intención de morir o es un acto autodestructivo, autolesivo que no implica la intención de morir? ¿Mm? Entonces, la función de las conductas autolesivas sin intencionalidad suicida se ha conceptualizado como un medio de regulación emocional. En los adolescentes, ¿qué encontramos? Que cada vez la edad de inicio es más temprana. Hace unos 10 años hablábamos de que arrancaban hacia los 14 años, estaban entre los 14 y los 20. Hoy día vamos en que la edad de aparición está entre los 10 y los 14 años. Que la forma más común de autolesión es cortarse la piel, lo cual se produce entre el 70 y el 97% de los adolescentes que se autolesionan. Los golpes entre un 21 y un 44%, las quemaduras entre un 15 y un 35%, y entre las personas que se autolesionan, un alto porcentaje suele utilizar más de un método de autolesión y el número de autolesiones durante la vida es variable. Puede ir entre 3.4 y 50 veces. Es como lo que dicen los estudios. Sin embargo, es importante anotar que las conductas autolesivas sin intencionalidad suicida y el suicidio tienen una relación muy interesante, muy importante. Entonces, ¿qué han encontrado los investigadores? En un estudio de Lipschitz y sus colaboradores encontraron que los adolescentes hospitalizados por conductas suicidas también tenían más probabilidades de presentar conductas autolesivas sin intencionalidad suicida que los adolescentes hospitalizados por otros problemas. Y en un estudio de adultos se encontró que el 37% de las personas que se autolesionaron tenía antecedentes de intentos de suicidio. Otros estudios han encontrado que entre el 10 y el 27% de los adultos que se autolesionaron acabaron muriendo por suicidio. Entonces, miren que no es algo irrelevante, es algo muy importante y que sí se asocia a lo largo del tiempo con el suicidio. Entonces, ¿a qué queremos llegar? A que todas las conductas humanas tienen una función, que la conducta hace algo por la persona, la conducta produce un cambio y que en la autoagresión hemos visto que una de las funciones alivia la emoción o ayuda a evadir la emoción. Sin embargo, una de las cosas que nos planteamos en esta charla es cómo podemos entender la conducta autolesiva. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de conductas de individuos. Es decir, que no podemos dar una pauta única para todos, como que todos se cortan por la misma razón y que todos vamos a intervenirlos de una manera idéntica. Y por eso es que DBT nos da unas herramientas tan valiosas. La primera de las cosas que a mí me ayudó para entender a las personas que se autolesionan, porque también resulta, como en el contacto inicial con estos chicos que se autolesionan, hay un poco de frustración en el terapeuta, un poco de malestar cuando llega un chico con autolesiones. Y la primera cosa que yo resalto aquí es evitar interpretar la función de la conducta autolesiva sin tener la información adecuada. Entonces, la única persona que me puede guiar para encontrar la función de la conducta autolesiva es el chico, es el adolescente. Interpretar sin conocer qué está pasando, pues lo que nos lleva es a desconocer los verdaderos factores que importan en la conducta autolesiva. Interpretar es concluir sin conocer. Es guiarnos por cómo nos sentimos y no por los hechos, por cómo sucedieron los hechos. Entonces, aquí hay una herramienta muy valiosa y es el análisis de la conducta, que es lo que nos lleva a precisar la función de la conducta autolesiva, los antecedentes, los desencadenantes y las consecuencias, que son
los reforzadores de la conducta. Entonces, viene el para qué de la autoagresión. ¿Qué han encontrado los investigadores que han trabajado con adolescentes? Entonces, con adolescentes se encuentran estos para qué. Para autocastigarme, porque me siento emocionalmente entumecido y quiero sentir algo, porque quiero ver una representación física del dolor, quiero ver sangre, quiero ver los cortes, como una forma de sentirme en control de algo, para escapar de las emociones negativas o desagradables, como una autoexpresión para sentir alivio emocional, para comunicar a otros cómo las cosas están siendo difíciles para ellos. Entonces, estas conductas autolesivas sin intencionalidad suicida, como mencionábamos hace un momento, es un problema para resolver en fase 1. Y lo primero que necesitamos para poder resolverlo es identificar y aceptar el problema. Ese es el paso 1. Identificar y aceptar el problema requiere de una muy buena comunicación con el adolescente. Necesitamos poder describir el problema en términos comportamentales. Describir el problema en términos comportamentales es realmente qué fue lo que pasó, dónde fueron los cortes, con qué se los hizo, en qué parte del cuerpo, en qué dirección se los hizo, cuántos fueron, con qué intensidad fueron profundos, fueron superficiales, qué características tenían estas autolesiones, pero lo más detallado posible. ¿Qué hizo que pararas, que dejaras de hacerlo? ¿Qué te detuvo? ¿Mm? Ahí hacemos la descripción en términos comportamentales. Ahora hacemos un mapa, es decir, reconstruimos la secuencia de eventos ambientales y comportamentales. Para poder reconstruir esta secuencia, necesitamos poder establecer muchas cosas. Primero, nos vamos a remitir a qué pasó antes de que la conducta apareciera. Hablamos en el análisis de caso de unos factores de vulnerabilidad. Los factores de vulnerabilidad son los que hacen que yo tenga una respuesta determinada un día y otro día no la tenga. Entonces, ¿qué hizo que ese día, 23 de enero del 2023, yo me cortara y otro día no? ¿Qué hizo la diferencia? Dentro de estos factores de vulnerabilidad, encontramos factores biológicos como el hambre, la falta de sueño, cambios hormonales. Encontramos factores ambientales, perdón, dentro de los factores físicos me olvidé de uno muy importante que puede ser el dolor, el malestar físico, la enfermedad. Puede haber factores ambientales como perdí la materia, me peleé con mis amigos en el colegio, mis papás se están separando. Es decir, hay un montón de cosas que están sucediendo en mi entorno que también están afectándome, que no hacen que yo esté como estoy habitualmente, sino que hoy estoy diferente. Algo está pasando. Hay unos eventos precipitantes que se producen antes de la conducta problema y en el que necesitamos determinar, como si fuéramos unos investigadores privados, cada pensamiento, cada acción, cada sensación corporal y cada evento ambiental. Es decir, yo aquí estoy revisando lo que hizo el chico, lo que pensó, lo que sintió, la sensación corporal y lo que el medio a su alrededor hizo. Entonces aparece acá lo que nosotros llamamos el análisis en cadena, y estos eslabones que vemos aquí son precisamente esa emoción, esa sensación corporal, ese pensamiento que vino a la mente hasta la aparición de la conducta problema. Entonces resulta que los chicos te cuentan historias como, sí, esos días no había dormido bien, en la casa estaban de pelea, en la casa estaban mis papás, no se la llevan bien, se tratan feo, yo duermo con un poco de temor, y fuera de eso llegué al colegio, y en el colegio
tampoco me fue bien, en el colegio me empecé a sentir incómodo, teníamos que hacer un trabajo en grupo y me reclamaron porque yo no había estado pendiente, no había preguntado qué era lo que había que hacer, entonces me sentí incómodo, me sentí avergonzado porque en realidad sí, no había preguntado, no había aportado al trabajo lo que debía. Una de las compañeras me gritó y me dijo que me iban a sacar del grupo. Yo me sentí atacado, entonces empecé a tener una sensación fea en el pecho, empecé a pensar que no merecía estar ahí, que sería mejor que me fuera, que probablemente iría a perder la materia. Y ven cómo van apareciendo emociones, pensamientos, acciones del medio, acciones de sí mismo, hasta que llegamos a un punto que no tiene retorno y es cuando yo pienso, viene el desencadenante real y que me hace tomar la decisión de buscar con qué agredirme. Entonces, cuando la compañera se paró de frente y me dijo, es que no te vamos a anotar en el trabajo, te sales del trabajo, no más contigo, eres un irresponsable, eres un irrespetuoso, no más contigo, es cuando me voy al baño, llevo mi morral, ahí cargo el bisturí que cargaba para los trabajos de dibujo y de allí empiezo a cortar. Luego del evento vienen las consecuencias. Luego de la conducta problema vienen las consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser inmediatas y pueden ser tardías. La consecuencia inmediata más común son los reforzadores. Y resulta que hay un muy poderoso reforzador negativo para la conducta autolesiva y es la desaparición del malestar. Yo me estaba sintiendo tan enojado y tan avergonzado y en medio de la vergüenza me escondí y me corté. Y al cortarme, el malestar emocional disminuyó. Sin embargo, es muy importante buscar aquellas consecuencias ambientales que pueden ser reforzadores para que la conducta se repita o cosas que pueden ser cosas que no me agradan en el medio, dentro de las conductas del medio o de qué pasa conmigo después de la conducta. Entonces, dentro de esos reforzadores ambientales, puede haber un reforzador positivo potente y es ahora mis compañeras cuando me vieron salir del baño, vieron que estaba mal y entonces dijeron, ven, te anotamos en el grupo, no pasa nada, ven, tranquilízate ya, no pasó nada y todo como que se hubiera solucionado. Sin embargo, puede pasar que cuando llega a la casa y ven las lesiones, los comportamientos y la pelea entre papá y mamá aumenta y entonces yo ya me siento peor, ahora me siento culpable porque esta situación que ya estaba difícil en mi casa ahora se empeoró, ahora me van a llevar a urgencias, ahora están diciendo que la culpa es de mi mamá porque me consiente mucho y entonces ahí ya van a empezar otras contingencias que podemos manejar para el manejo de este caso. Entonces, ¿qué se busca con el análisis de caso? Se busca establecer un buen análisis en cadena y poder destacar cuáles son los patrones recurrentes, los desencadenantes, las contingencias y los reforzadores ambientales. Pudiendo hacer eso, o sea, para poder hacer eso, perdón, necesitamos poder hacer varios análisis en cadena. Cuando yo tengo un evento de autolesión, por lo general ya hablamos que no era único, sino que son recurrentes, pueden suceder varias veces. Si yo tengo varias conductas de autolesión, necesito hacer varios análisis en cadena para poder analizar cuáles son los patrones recurrentes, bien sea en los eslabones que conducen a la conducta problema o en los reforzadores o en las contingencias ambientales que vienen después de la conducta. Entonces, cuando yo tengo esos patrones recurrentes y puedo establecer si hay desencadenantes, contingencias o reforzadores comunes, puedo construir una hipótesis de qué es lo que está generando la conducta y qué es lo que está manteniendo la conducta problema, para así poder analizar en conjunto con mi consultante, que en este caso es adolescente,
cuáles son los eslabones que se pueden romper en esa cadena de eventos, que aquí la vimos. ¿Qué eslabón podemos romper a través, digamos, de establecer dónde están los puntos clave para trabajar? Cuando encontramos qué eslabones se pueden romper, procedemos a dar una instrucción que es corta y didáctica. Y, ok, bueno, esto ya lo hablamos. Y esto también. Bueno, perdónenme que creo que me adelanté un poco. Aquí lo he estado hablando durante el transcurso de lo que hemos conversado, y es que aquí está la topografía de la lesión, de la autolesión. Entonces, esto es lo que necesitamos preguntar cuando dijimos que íbamos a establecer las características en términos comportamentales. Entonces, en la topografía de la autolesión, ¿qué va? ¿Qué características tuvo? ¿Cuántos cortes se realizó? ¿Qué tan profundos fueron? ¿En qué lugar del cuerpo? ¿Cuánto duró la autoagresión? Las propiedades físicas, los cambios y qué determina esos cambios, como en qué momento paró, qué hizo que parara, por qué esta autolesión fue en un sitio diferente del cuerpo, por qué esta otra fue horizontal, vertical. Las vulnerabilidades, ya lo habíamos hablado también, son aquellos factores que pueden aumentar la sensibilidad emocional de alguna forma: hambre, frío, sueño, cansancio, dolor, enfermedad, situaciones difíciles escolares o familiares. Los antecedentes, que son los eventos que suceden antes de la conducta que estamos comprendiendo, las conductas propias y las del ambiente, lo que pensó, lo que sintió en el cuerpo. La disponibilidad del objeto con el cual me autoagredo. Es decir, no es igual que yo cargue el bisturí dentro de la cartuchera o tenga la cuchilla en la casa a que no tenga la disponibilidad del objeto con el cual me autolesiono. El evento desencadenante, ¿cómo establecerlo? ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste en hacer esto, en cortarte? ¿Qué pasó justo antes? Justo antes de que piense hacer la conducta se encuentra el evento desencadenante o el evento disparador. Si X no hubiera sucedido, ¿habrías hecho la autolesión? Si la respuesta es no, muy probablemente ese es el desencadenante. Es decir, si esto no hubiera sucedido, tú igual te hubieras cortado. Si te dice no, este es el evento desencadenante. Algunas veces los chicos intentan tener conductas alternativas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo aparecen las alternativas? Cuando hay en el repertorio otras cosas que pueden hacer. Pero los que se autolesionan finalmente, ¿qué pasó? No encontraron en su repertorio una conducta alternativa. O las conductas alternativas fueron castigadas o fueron extinguidas por el ambiente. Intentó hacer algo diferente. Entonces intentó ir a hablar con un profesor. El profesor le dijo, no, mire, estoy ocupado ahorita, no puedo, ¿sí? Intentó salirse del salón antes y buscar la psicoorientación, pero no había disponibilidad. Y a veces la interferencia no proviene del ambiente, sino de una creencia o una emoción que impide que tengan esas conductas alternativas. Luego vienen las consecuencias a corto plazo. Aquí hay una serie de preguntas que nos ayuda a establecer esas consecuencias. ¿Qué sucedió inmediatamente después de que te cortaras? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿Qué hicieron los demás por ti? ¿Hicieron algo que antes no habían hecho? La emoción se desvanece y a eso lo llamamos refuerzo negativo. Vuelve al presente, eso es otro refuerzo negativo. Si tiene una evidencia de lo mal que se siente, refuerzo positivo. Veo los cortes y miren, ahí está, me estoy sintiendo mal. Refuerzo positivo. Viene mi papá a verme, refuerzo positivo. ¿Mm? Las consecuencias a mediano plazo, ¿cómo las establecemos? Le preguntamos, ¿qué pasó unos días después? ¿Esto que pasó interfiere en alguna medida con las metas que tienes hacia el futuro? ¿Mm? Luego de establecer esta cadena de eventos, mi función o mi objetivo es buscar cuáles son las alternativas de solución. Y viene otra herramienta que nos da DBT y es el análisis de soluciones.
Entonces, en el análisis de solución, lo que buscamos es identificar los puntos donde se puede intervenir. Lo que decíamos ahora, ¿dónde rompemos esa cadena? Podemos tener una tormenta de soluciones, fomentar soluciones a largo plazo frente a situaciones de corto plazo. Podemos evaluar las soluciones en términos de resultados esperados y podemos escoger la solución que tiene mayores probabilidades de ser efectiva, solucionar los problemas, obtener compromiso de practicar nuevas soluciones. Y aparece lo que en DBT llamamos los procedimientos de cambio. Los procedimientos de cambio son un conjunto de soluciones, pues, de movimientos que nos sirven para romper esos eslabones de la cadena. Dentro de ellos, el más conocido, el entrenamiento en habilidades. Que lo que hemos hablado es que el adolescente, en este caso, el consultante adolescente, carece de las habilidades necesarias para resolver el problema o no sabe cómo usar las habilidades de manera efectiva. La exposición, cuando las emociones del adolescente y las tendencias de acción asociadas interfieren con el uso de las habilidades de afrontamiento, utilizamos técnicas de exposición. Es decir, aquí es cuando la emoción es la que está determinando que esta cadena de eventos se dé y no pare. Las estrategias de modificación cognitiva, cuando es el estilo cognitivo el que interfiere con el uso efectivo de las habilidades, y el manejo de contingencias, cuando el consultante pierde la motivación pese a que conoce las habilidades. Entonces, hay algo que está pasando, hay una contingencia que necesitamos manejar. Entonces, una vez hemos hecho este análisis, también es importante determinar cuándo necesitamos introducir las sesiones familiares en DBTA con adolescentes con conductas autolesivas. Cuando hay un miembro de la familia que constituye una fuente central del conflicto, cuando el adolescente necesita entrenamiento o apoyo intensivo para resolver ese conflicto. Es decir, aquí tenemos también la modificación del ambiente. Cuando hay una crisis dentro de la familia, cuando el caso va a mejorar si una de las personas de la familia tiene las habilidades, cuando las contingencias en el hogar siguen reforzando conductas disfuncionales o siguen castigando las conductas adaptativas. Y entonces venimos aquí a hablar un poco de los dilemas dialécticos para los adolescentes. Y son 3. Indulgencia excesiva versus control autoritario. Este es un dilema dialéctico que sucede entre padres e hijos. Entonces, los padres de los adolescentes se encuentran en esta dicotomía. Entonces, entre soy excesivamente permisivo o soy muy rígido. Normalizar conductas patológicas versus patologizar las conductas típicas. Entonces, muchas veces el atribuir las conductas a la edad o atenuar las consecuencias de las conductas naturales de la conducta versus patologizar las conductas típicas, como interpretar una diferencia de opinión como un desafío o como asumir que el tiempo que pasa con los pares es una falta a la familia o asociar la privacidad con conductas prohibidas. Y el otro dilema típico entre adolescentes y sus padres es forzar la autonomía versus fomentar la dependencia. Entonces, forzar la autonomía, tenemos una exigencia mayor a las capacidades del adolescente, no brindamos apoyo, no pasamos tiempo con él, versus un patrón sobreprotector que facilita todo, resuelve problemas, toma las decisiones por él, hace todo por el adolescente. Y finalmente encontramos el grupo de habilidades multifamiliar. Este grupo de habilidades multifamiliar es una propuesta lindísima que consiste en que padres e hijos estén aprendiendo el mismo contenido de las habilidades DBT. Entonces, tenemos un grupo que genera un contexto en el que hay una cercanía padres e hijos y puede mejorar la interacción. Las múltiples familias funcionan como un soporte de red, le dan motivación a padres y adolescentes, mejoran la validación en grupo y permite una retroalimentación y una práctica a través de las familias. Entonces, las habilidades ya son muy conocidos por todos. Tenemos las habilidades de mindfulness, tolerancia al malestar, regulación emocional y efectividad interpersonal, que son las mismas habilidades que utilizamos en el grupo de adultos. Y tenemos una nueva habilidad que se llama caminando por el sendero del medio. La habilidad de caminando por el sendero del medio tiene la función de enseñar dialéctica a padres y adolescentes.
cómo resolver los conflictos, cómo resolver estos problemas entre las polaridades de las que hablamos hace un momento y cómo poder hacer la síntesis una vez tenemos la tesis, que es el postulado de una de las partes, y la antítesis, que es su opuesto. ¿Cómo podemos sacar algo productivo y constructivo para esta familia? Entonces, vamos aquí un resumencito, el problema y para qué se usa la habilidad. Entonces, para la confusión acerca de sí mismo, mindfulness; para la impulsividad, tolerancia al malestar; para la inestabilidad emocional, regulación emocional; para los problemas interpersonales, el módulo de efectividad interpersonal; y para los dilemas familiares, el módulo de caminando por el sendero del medio. Entonces, se trata de proporcionar guía, apoyo, reglas para que llegue a sí mismo a sus respuestas. Es un abordaje que permite que los adultos cercanos estén ahí pendientes de ayudar a la resolución de los conflictos y les permite soltarlos más. Le da un mensaje de confianza, de libertad, lo suelta, eres capaz, lo ayuda a estar equilibrado en la toma de decisiones. También puede preguntar cómo puedo ayudar el papá, en vez de decirle qué tiene que hacer. Otra de las funciones que tenemos en el equipo es la generalización de estas habilidades, para lo cual el coaching telefónico también se da en el grupo de BTA. Entonces, tenemos que los adolescentes llaman a su terapeuta individual para la generalización de las habilidades. Los padres en entrenamiento pues no tienen un terapeuta para ellos. Entonces, a quien llaman es al coordinador del grupo de habilidades en caso de necesidad, porque llamar al terapeuta del adolescente pues supone un problema grave en la privacidad y la confianza. Y pues aquí terminamos la presentación. Quisiera ahora sí poder dar paso a las preguntas. Voy a dejar de compartir. Tony, Muy bien. Muchas gracias, Lida, con por mucho esa gusto. super clase. Me consultan por aquí. ¿Cómo se remueven los eslabones que mencionan? ¿Cómo se rompen? Ah, rompen. Gracias. ¿Es según Vale. jerarquía de riesgo la que se elige primero? Eh, la jerarquía de riesgo es lo que nos dice cuál conducta primero trabajamos. Es decir, en la jerarquía lo primero a trabajar son las conductas que atentan contra la vida. Es decir, si hay conductas suicidas. La segunda en la jerarquía es conductas que atentan contra la calidad, la terapia. La tercera, las conductas que atentan contra la calidad de vida. Esa es como la jerarquía. Pero creo que te refieres ahí, la persona que está preguntando, se refiere a cómo se rompen los eslabones. Los eslabones se rompen una vez tenemos el análisis en cadena, haciendo el análisis de soluciones. Entonces, el análisis de soluciones nos permite mirar dónde están los problemas que nosotros necesitamos resolver. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que el adolescente terminara autolesionándose? Entonces, lo que pasó fue que carecía de la habilidad para tolerar un malestar emocional muy intenso. Entonces, si ese es el problema, yo lo que voy a hacer es revisar el módulo de entrenamiento de habilidades y las habilidades TIP para que pueda tolerar la emoción intensa en ese momento y poder romper el eslabón de la cadena. Si el problema está en la emoción, tengo que hacer un tratamiento de exposición. Si el problema está en la parte cognitiva, en el pensamiento, mi intervención va a ir más ligada a una modificación cognitiva. Si el problema está más bien en un reforzamiento ambiental, tengo que trabajar manejo de contingencias. Entonces, creo que más o menos así a grandísimos rasgos, creo que te respondí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo son las habilidades multifamiliares? ¿Son padres e hijos en sesiones o son por separado? Bueno, mira, el modelo que proponen Ratos y Miller son padres e hijos en un mismo ambiente. Es decir, uno o los dos papás están con su adolescente dentro de la sesión. Entonces, por eso lo hemos llamado, pues lo han llamado ellos grupos multifamiliares. Y se trata de tener entre 4 y 6 familias cuando hablamos de grupos, perdón, pequeños, o incluso hay personas que reportan incluso 12 familias cuando ya se trata de grupos grandes.
Hay algunos entornos, como el entorno hospitalario, por ejemplo, adolescentes que están hospitalizados, en los que no es factible hacer la modalidad multifamiliar, por ejemplo, o hay grupos que prefieren no hacerlo en el mismo espacio y entonces deciden hacer un espacio para los adolescentes y otro para los padres por separado. Pero cuando hablamos de multifamiliar, sí hablamos de ambos en el mismo espacio físico. Muy bien. Nos consultan también cómo manejar las crisis de ansiedad en adolescentes en coaching telefónico. Uy, esa es una clase larga. Esa es una clase, sí, 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 Tony ya esa lo es una sabe. clase larga. No, Mira, te lo puedo, así como a grandes rasgos, en el coaching telefónico lo que hacemos es guiar al joven, al adolescente que llama, para practicar su habilidad. Por eso la función del coaching telefónico es generalizar habilidades. Entonces yo necesito que esta persona ya haya recibido las habilidades en el grupo, en el entrenamiento, para poder coacharlo cuando me llama. Y entonces ahí tendría que empezar con un diálogo con él, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame cómo están tus sensaciones corporales, qué sientes en el cuerpo, y entonces ven conmigo, vamos a respirar, vamos a utilizar tal habilidad, recuerdas cuando hicimos tal cosa, pon tu mano en tu abdomen, vamos a subirlo cuando inhalamos, como acompañarlo mientras hacemos la generalización de habilidades. Esa es la manera como se hace el De coaching. todas maneras, y perdona ahí, Lida, no recomendaría jamás que alguien tome esta llamada sin estar capacitado, porque es una llamada que se puede ir de control. Y bueno, en el intensivo en DBT que se hace en DBT Iberoamérica, proporciona esa herramienta, porque es una llamada complicada. Recuerden que es el momento en que el consultante está en su peor estado emocional y donde cualquier palabra que no vaya puede generar un momento de crisis peor, por así decirlo. Sí, Tony, muchas Pero bueno, gracias. El esa es entrenamiento en DBT, como nos dice Tony, tiene toda una sesión dedicada al coaching telefónico. sí, sí, Entonces, digamos que aquí trato de hacerlo como en una burbujita, pero en sí, sí, realidad es algo mucho más extenso y delicado de manejar. correcto. Luego nos ponen, ¿qué recomendaciones para el compromiso del adolescente cuando hay una negación y evasión rígida? Bueno, mira, DBT, esta es otra clase. Por eso decíamos que como el tema es ambicioso porque estamos queriendo hacer muchas cosas en 45 minutos. Y creo que ojalá haya logrado el objetivo de dejarlos antojados de DBT y de DBT adolescentes, porque en realidad para poder hacer esto, ahí se utilizan las estrategias de compromiso. Dentro de esas estrategias de compromiso tenemos varias conocidas como los pros y los contras, la estrategia del abogado del diablo, estrategia de pie en la puerta, puerta en la cara. Digamos que utilizamos una mezcla entre estrategias de comunicación recíproca y estrategias de comunicación irreverente. Pero sí, estas estrategias son muy eficientes, sobre todo las de comunicación irreverente con los adolescentes, y es mostrarles que tenemos una alternativa que sirve y que tiene evidencia que funciona versus que se vaya y siga teniendo una vida miserable como la está teniendo a través del sufrimiento. Y yo lo que le voy a mostrar es que le voy a ofrecer una terapia que lo va a ayudar a construir una vida valiosa. Entonces, también así por encima, porque las estrategias de compromiso son una clase completa. Tony, tienes el micrófono cerrado. El terapeuta actúa como un vendedor del modelo en este caso, y también eso es parte de la capacitación que tienes que hacerle ver al consultante que realmente esto va a cambiar su vida y que le vas a brindar las herramientas para que esto suceda. Pero bueno, por aquí consultan también, ¿existe alguna recomendación en relación a las edades que tienen los grupos de formación de habilidades en adolescentes, es decir, grupos entre 10 a 15 y otros entre 15 a 19 o de cualquier edad? ¿Se Sí, recomiendan grupos abiertos o cerrados? sí, usualmente esto lo discute el grupo que está dirigiendo. Adolescentes consideramos entre los 12 y los 18 años, sin embargo, también depende de la característica del adolescente.
hay chicos de 18 años que no quedan tan bien en estos grupos y que tienen ya unas conductas de una persona más adulta. Entonces, como que la recomendación general es entre 12 y 18, pero podemos flexibilizarnos y dejar de 12 a 16 y de repente un grupo más pequeño de 16 a 21 años. También eso depende del equipo. También la respuesta de si son grupos abiertos o grupos cerrados depende del equipo, porque el formato que tiene el entrenamiento en habilidades en DBT adolescentes viene con la posibilidad de que puedan entrar entre los módulos de mindfulness, porque hay un módulo de orientación y mindfulness que son 2 sesiones que se van a dar de manera cíclica. Es decir, vamos a hacer módulo de orientación y mindfulness inicial, luego un módulo de tolerancia al malestar, luego módulo de orientación y mindfulness, módulo de regulación emocional, módulo de orientación y mindfulness, módulo de efectividad interpersonal, módulo de orientación y mindfulness. Entonces, en ese módulo de orientación y mindfulness pueden entrar perfectamente al grupo, ¿sí? Pero también va a depender de cuántas personas hay ya y de lo que el equipo decida, porque recuerden que aquí una de las cosas que de pronto no me ha quedado tiempo de hablar es de que el equipo es súper importante acá para poder cumplir todas las funciones de DBT y es mantener la motivación del terapeuta y poder cumplir, pues, digamos que las funciones a Equipo de fútbol, cabalidad. cada quien tiene una función para que el juego salga adelante. Nos Exacto. preguntan por aquí, ¿cuándo harán formación en Perú? Y bueno, te felicitan por la ponencia. Muchas Este, gracias. Formación en Perú presencial, ahora no tenemos ninguna a corto plazo, para el año que viene si hay una. De todos modos, todos estos entrenamientos a profundidad y luego como las especializaciones las tenemos disponibles en DBT Iberoamérica, en nuestra página web, por ejemplo, están todos los entrenamientos que se van a abrir y los que están abiertos, así que pueden leer, pueden buscar cuál les interesa y pueden ir anotándose a esos directamente. Ahora estamos saliendo a Chile, que tenemos uno presencial ahí. El domingo pues viajamos y ahí vamos a hacer el intensivo de forma híbrida en Chile. Pero bueno, muy bien. Nos queda tiempo para una preguntita más. Veo que hay un montón más, pero bueno, no se puede hacer más nada. Nos preguntan si hacen clases para padres. Sí, digamos que hay hay sesiones para padres individual dentro de la terapia cuando se necesita, como yo di algunos parámetros de cuándo hacerlas. Y en las personas que no están, de donde no hay grupo multifamiliar, se hace el entrenamiento de adolescentes y aparte se hace entrenamiento para padres o clases específicas para padres sobre los temas que son más relevantes para los casos. Listo. Bueno, creo que estamos en hora. Queremos agradecer a todos que se hayan conectado. Lamentamos mucho que hay algunas preguntas que quedaron sin responder. Pasa que es un tema bastante amplio y entiendo que se generen todo este tipo de dudas. Sin embargo, bueno, si tienen estas dudas, los invitamos a que las consulten directamente en los directos de Instagram o algo así y les vamos a estar respondiéndolas. Le pedimos que las vuelvan a hacer. Un placer, Lida, y muchas gracias. Te quería agradecer por haber hecho esta clase genial. Y bueno, esperemos, muchas gracias a todos también por haber asistido. Sí, muchas gracias a todos por estar acá, por su interés en participar. Muchas gracias, Tony, a DBT Iberoamérica por permitir estos espacios y los esperamos en nuestras formaciones. Bueno, chao, chao, Lida, gracias. Chao, gracias. Buenas noches, buenas tardes. ¿Ves?